El sol apenas asomaba sobre la Sierra Madre, pero don Frank y doña Sandra ya llevaban una hora caminando en silencio, empujados por una corazonada. Por allí, Frank, la roca partida. ¿La ves? Sin responder, él encendió la linterna y se adentró primero en la grieta oscura. Ella lo siguió, el bastón golpeando la piedra con un eco sordo. El haz de luz tembló sobre algo dorado. Una figura de jaguar, de oro macizo, brilló en la oscuridad con un fulgor que heló la sangre. La luz barrió los muros. Jeroglíficos antiguos cubrían cada centímetro de la cueva, brillando como si acabaran de ser pintados. Y al fondo, junto a un altar de piedra, estaba compañero, mordisqueando hierbas, como si hubiera llegado a casa. Sandra, esto no puede ser real. No toques nada, Frank. Ni un dedo. Buscaban a su caballo. Encontraron lo que México perdió y no tocaron nada. Se quedaron quietos, sintiendo el peso de 5 siglos sobre sus hombros. 3 días antes, la tormenta más feroz en años se desató sobre el pueblo. Compañero, atado al poste, relinchaba y tiraba de la soga con los ojos desorbitados. Frank, la soga no va a aguantar. Ese caballo se va a soltar. Lo que Sandra temía ocurrió en segundos. Un crujido, una sombra desbocada, y el caballo desapareció en la noche. Al amanecer, solo quedaba el poste astillado. La soga rota colgaba, y el barro no guardaba huellas claras. A la mañana siguiente, don Frank llenó una mochila con agua y pan. Doña Sandra, apoyada en su bastón, no pensaba quedarse atrás. Vamos, Frank. Cada minuto cuenta. Compañero nos necesita. Horas interminables de búsqueda. Sus voces rebotaban en los árboles. Compañero no respondía. 3 días, Sandra. Ya no hay rastro. Se acabó. No voy a volver a casa sin ese caballo. Mañana salimos otra vez. No se hable más. Ella apretó el bastón hasta que los nudillos se le blanquearon. Frank la miró y asintió, sin fuerzas para discutir. La oscuridad no era derrota, solo pausa. Al cuarto amanecer, Frank se agachó junto a un charco de lodo. Allí, frescas como un mensaje recién escrito, estaban las huellas de un caballo. Son recientes. Compañero pasó por aquí hace horas, no más. Siguiendo el rastro, treparon por una ladera que ni los cazadores recorrían. Sandra recordó un sendero viejo, tapado por la maleza de décadas. Al final, una entrada de cueva casi tragada por enredaderas centenarias. Ningún mapa del pueblo la había dibujado jamás. De la oscuridad brotó un relincho quedo, conocido. Frank alzó la cabeza, el corazón golpeándole el pecho. Compañero, ¿eres tú? Con las manos temblorosas, apartaron las lianas y entraron. El aire olía a musgo y a algo más viejo. Adentro, compañero estaba allí, vivo, mordiendo hierbas que crecían de las grietas. Gracias a Dios. Compañero, vinimos por ti. Entonces, Frank alzó la linterna más allá del caballo. El haz rebotó en un brillo dorado que no pertenecía a la roca, un fulgor que congeló el aliento, una figura de jaguar de oro macizo, luego otra, y muros cubiertos de jeroglíficos que parecían vivos bajo la luz. Buscaban a su caballo y habían tropezado con algo que la historia creía perdido. No entendían aún lo que miraban, pero supieron que debían contarlo. Salieron de la cueva sin hablar, compañero de la brida. Sandra se volvió una vez a mirar la entrada que se tragaba la luz. 18 kilómetros los esperaban. Con cada paso, la montaña se iba quedando atrás, pero el secreto pesaba más que el cansancio. Cuando el sol caía, entraron al pueblo con el caballo al lado. Las vecinas se persignaron. Nadie preguntó nada, sin detenerse. Frank empujó la puerta de la alcaldía. Adentro, el alcalde Ramírez levantó la vista de unos papeles. ¿Frank? ¿Sandra? ¿Qué pasó? Parece que vieron un fantasma. Peor, alcalde. Encontramos una cueva llena de oro y figuras viejas.
algo que no es de este tiempo. ¿Una cueva con oro? Los respeto, pero eso suena a cuento. Llevan días buscando a su caballo, tal vez el cansancio. No estamos locos. No tocamos nada. Mandé a alguien que lo vea con sus ojos. No le pedimos que nos crea, solo que compruebe. Está bien. Mandaré a Tomás mañana temprano con la cámara. Si es verdad, que Dios nos ampare. Frank asintió en silencio. Sandra apretó el bastón. Salieron de la oficina con la misma expresión con que habían salido de la cueva. La certeza de que nada volvería a ser igual. El primer rayo de sol encontró a Tomás cargando su equipo en la vieja camioneta. El alcalde no le había dado detalles, solo una orden. Ve y dispara la cámara. El camino serpenteaba entre rocas sueltas. Cuando divisó la entrada cubierta de lianas, una inquietud nueva le apretó el pecho. Dentro, el flash de su cámara reveló lo imposible. El jaguar dorado, los muros jeroglíficos, la cámara intacta. Tomás disparó 1, 2, 20 veces, casi sin respirar. De vuelta en el pueblo, reveló las imágenes en la vieja impresora de la alcaldía. Cuando Ramírez las tuvo en la mano, la taza de café se le resbaló. Esto no es cuento. Dios mío, ¿qué han encontrado? Operadora, comuníqueme con el INA, Delegación Hidalgo, es urgente. A 300 kilómetros, la doctora Lucía Méndez abrió el correo con escepticismo. La imagen adjunta hizo que se le cayera el café. No puede ser. Es el ajuar perdido de un cacique. Esto reescribe todo. En cuestión de horas, un helicóptero del INA sobrevolaba la sierra. Lucía iba a bordo, los dedos aferrados a la tableta con la foto. Cuando el equipo tocó tierra frente a la cueva, un silencio pesado cubrió la montaña. Los arqueólogos se equiparon sin hablar. Lo que iban a ver no pertenecía a los libros. Lucía encendió las luces forenses. Uno a uno, los artefactos emergieron de la penumbra con un brillo de ultratumba. Cotejaban cada pieza con la lista del INA de objetos destruidos en 1521. La coincidencia era aterradora. Esto estaba en la lista roja. Oficialmente no sobrevivió a la conquista, pero aquí está, intacto. El equipo trabajó en silencio, consciente de que pisaban un terreno minado. Lucía telefoneó al instituto. Le ordenaron contener la información. A la mañana siguiente, la prensa apenas titubeó. Hallazgo notable en Sierra Hidalguense. Nada sobre el oro ni los jeroglíficos. Horas más tarde, Frank y Sandra llegaron al campamento. Lucía pidió hablar con ellos a solas, lejos de los micrófonos. ¿Recuerdan si vieron algo escrito en las paredes? ¿Alguna figura que les llamara la atención? ¿Algo inusual? Había rayas y dibujos, doctora. Pero nosotros no sabemos leer eso. Solo vimos lo que estaba por verse. Lucía asintió y guardó silencio. Aquella pareja no merecía cargar con lo que ella ya sospechaba. La cueva quedó sellada al mundo. Afuera, solo rumores. El verdadero secreto seguía enterrado, intacto bajo la montaña. 2 días después, un golpe metálico resonó en el fondo de la cueva. La piqueta de un excavador había rozado una caja de piedra sellada con estuco antiguo. Nadie la abra hasta que yo llegue. Que no se mueva ni un centímetro. Con las manos enfundadas en guantes de nitrilo, Lucía levantó la tapa. El aire escapó con un susurro, y dentro, enrollado como un testamento, un códice de papel amate íntegro. Es un códice completo. Solo existen 3 en el mundo como este. Lo que haya escrito puede cambiarlo todo. El equipo se reunió alrededor. Las linternas frontales iluminaron los glifos, una crónica de la conquista que no figuraba en los archivos oficiales. De aquí no sale una palabra. Este hallazgo necesita protección total hasta que yo hable con el instituto. ¿Queda claro? Pero aquel silencio duró menos de 24 horas. Una emisora local emitió un rumor: documento prehispánico en cueva de la Sierra Madre. Si se filtra lo que contiene antes de que verifiquemos todo,
Se arma un problema diplomático del que no salimos en años. Esa noche, Lucía trabajó hasta la madrugada. Bajo el microscopio digital, las fibras de la mate confirmaban una antigüedad de 500 años exactos. El códice seguía allí, enrollado a medias sobre la mesa, con sus glifos aún mudos. El verdadero terremoto no había empezado, pero el suelo ya temblaba. Al amanecer siguiente, Lucía desplegó la primera lámina. Los glifos contaban la caída de Tenochtitlán desde un ángulo desconocido. Aquí dice que un noble tlaxcalteca se reunió con un capitán español. No fue batalla, fue encuentro. Las imágenes no mostraban guerra, sino un pacto sellado con manos unidas. Lucía sintió que el piso se abría bajo sus pies. Esto no es una crónica de derrota. Describe un arreglo entre dos mundos. Lucía marcó al ministerio. La voz al otro lado se volvió fría en cuanto mencionó la palabra pacto. Me dicen que no publique nada. Esto puede romper las relaciones con España, pero si lo escondo, niego la verdad de un pueblo entero. Afuera de la cueva, Lucía caminaba en círculos, discutiendo en susurro. La montaña era testigo mudo de su división. Sabía que esa verdad no era suya, pero callarla la convertiría en cómplice. Regresó el códice a su caja. Lo que sabía ya no podía deslaerse. La decisión seguía en el aire. Presionada por el ministerio, Lucía convocó a la prensa en el pueblo. De la cueva no mencionó ni una palabra. Se trata de un depósito ritual en buen estado. Los artefactos se estudiarán y luego estarán en un museo. Una periodista en la última fila no bajó la mano. Su pregunta flotó antes de que Lucía pudiera esquivarla. La pregunta era directa. ¿Estaba Inna ocultando la verdadera naturaleza del hallazgo? No ocultamos nada. La investigación sigue su curso y cualquier novedad será comunicada por canales oficiales. Esa misma tarde, un desconocido con carpeta en mano tocó la puerta de los Fuentes. Traía tubos estériles y una orden oficial. ¿Muestras de ADN? ¿Para qué nos necesita el gobierno si nosotros solo cuidamos milpas? Cállate y hazlo, Sandra. No vamos a incumplir un mandato de la capital. La enfermera frotó el hisopo en la mejilla de Frank y luego en la de Sandra. Los tubos se etiquetaron con iniciales y números. Lucía recibió la confirmación en su teléfono. Muestras en proceso. La verdad oculta estaba a un paso de revelarse. Esa noche, Lucía no durmió. Tomó el teléfono y marcó un número que no debía marcar. Publícalo, por favor. Es un pacto, no una destrucción. México merece su memoria. La filtración explotó en segundos. Portales de medio mundo gritaban lo impensable. Pacto secreto de Cortés. La noticia paralizaba al país. Tenochtitlán no fue borrada del todo. Un códice intacto lo confirmaba. Horas después, Lucía llegó a casa de los Fuentes. Traía los ojos rojos y la voz quebrada. Yo filtré el secreto del códice. El mundo se está enterando. Perdónenme. No tiene que pedir perdón. La verdad siempre encuentra la forma de salir. Nosotros solo hallamos lo que estaba escrito que halláramos. Usted solo le dio voz. En ese momento, el celular de Lucía vibró. En la pantalla, resultados preliminares, laboratorio genético. Escuchó en silencio. Una voz metálica dictó. Coincidencia mitocondrial, directa con el individuo de la tumba. Frank y Sandra eran su sangre. Frank, Sandra, no son solo los que encontraron la cueva, son su familia. El ADN lo probó. Sandra soltó el bastón y se llevó las manos al rostro. Las lágrimas corrieron por las arrugas como ríos que buscan su cauce. Frank se quedó mirando el suelo, mudo, como si le hubieran quitado el aire. Entonces, ese hombre en la tumba era mi sangre. En menos de una hora, el pueblo entero estaba en la plaza. La noticia corrió más rápido que cualquier incendio. Nadie sabía bien qué significaba ser descendiente de un cacique, pero todos sentían que aquello era un triunfo de ellos también. No hicimos nada, solo caminar. A 6.000 kilómetros,
La televisión española mostraba a un portavoz que calificaba el códice de falsificación. Madrid amenazó con llevar el caso a tribunales internacionales. Reclamaban los objetos como propiedad de la corona. Frank y Sandra escucharon las noticias en la misma sala donde horas antes lloraron de alegría. El mundo los empujaba a una guerra que no buscaron. 3 días después, un automóvil oficial los llevó a la capital. El Palacio de Gobierno los recibió con mármol y silencio. En una sala de juntas, delante de abogados y funcionarios, les expusieron el caso. España llevaría el litigio a La Haya. El secretario de la Cancillería se inclinó hacia ellos. Necesitamos su testimonio. Sus voces son la prueba viva. Sandra, no sé si podamos. Allá nos van a despedazar con preguntas. Hemos caminado más de lo que esos abogados han leído. Nuestras palabras valen. Ella apretó los dedos de Frank con la misma fuerza con que una vez empuñó el bastón en la ladera. Regresaron a la mesa. Frank asintió una sola vez. El acuerdo quedó sellado, sin discursos. Los abogados mexicanos prepararon los documentos. El testimonio quedaría registrado por videoconferencia desde una sala segura. Solo pido que no nos separen, que sea juntos, como siempre. El peso de la historia entera descansaba sobre sus hombros, pero ellos ya habían cargado algo más pesado. La espera de 3 días bajo el sol. En el fondo de la cueva, un equipo de botánicos se arrodilló frente a las hierbas que compañero había mordido. Eran una especie extinta en cualquier otro rincón del planeta. Las pruebas genéticas no dejaban duda. El polen de esas plantas coincidía con restos hallados en jarras selladas de la cámara mortuoria. 500 años de inactividad no las extinguieron. Compañero no escapó de la tormenta. Siguió un rastro de olor que sus ancestros sembraron hace 5 siglos. La noticia recorrió los círculos científicos y pronto llegó al equipo legal mexicano. Aquello no era solo arqueología, era biología ancestral como prueba judicial. Ahora tenemos una línea directa entre el caballo, la planta sagrada, y los herederos. Ni los mejores abogados de España pueden refutar esto. Los titulares mundiales giraron una vez más. El caballo guía de los ancestros aztecas, compañero, se convertía en leyenda. El abogado principal de México añadió el informe botánico al expediente de La Haya. La defensa española pidió una prórroga para evaluar la nueva evidencia. Compañero siempre supo dónde ir. Nosotros solo lo seguimos. La presión internacional subió de tono. El caso ya no era solo histórico, era una lección de resiliencia natural, pero el veredicto seguía sin pronunciarse. La cueva guardaba silencio, y Frank y Sandra apretaban las manos esperando la decisión final. El Tribunal Internacional de La Haya se constituyó con solemnidad. El caso México contra el Reino de España quedó leído. Los abogados españoles golpearon la mesa con documentos coloniales y tildaron el códice de falsificación moderna. La defensa mexicana proyectó el códice en las pantallas. Las imágenes del pacto sellado callaron la sala. El juez presidente pidió escuchar a los descubridores. En una pantalla aparte, los rostros de Frank y Sandra aparecieron. Encontramos la cueva porque el caballo corrió. No buscábamos tesoros, buscábamos a compañero. La tierra tiene memoria. Nosotros solo la pisamos. Si ese hombre quiso que lo halláramos, no fue casualidad. La voz de Sandra se quebró un instante. Frank apretó su mano, igual que en la ladera. Los letrados españoles objetaron, pero los jueces no la interrumpieron. No entendemos de papeles ni pactos, pero sí entendimos que los muertos merecen respeto. El tribunal cayó en un silencio de sepultura. La sesión se levantó. Todo dependía ahora de lo que esos 5 jueces decidieran. Los días se volvieron niebla. Frank y Sandra volvieron a su casa, pero no al descanso. La sentencia seguía sin llegar. Una periodista joven apareció en su puerta con un sobresellado. Traía una oferta que no estaba en ningún expediente. El Reino de España ofrece una compensación financiera total a cambio de que los señores Fuentes retiren cualquier reclamación y acepten la línea histórica oficial.
Es mucho dinero, Sandra. Podríamos dejar esta pelea y vivir en paz. Eso no es paz, Frank. Es vender lo que nos trajo hasta aquí. Sandra salió sin decir más. Caminó sola hasta la cueva y se arrodilló donde el polvo olía a siglos. Dime qué hacer. Tú guardaste estos 5 siglos. Que no sea yo quien lo entregue. Cuando volvió a casa, la noche ya se desprendía de las montañas. Frank la esperaba en el umbral. No podemos vender la memoria. Que decidan los jueces. Él apretó sus dedos con la misma fuerza de aquella subida a la cueva. La respuesta partió hacia Madrid antes del amanecer. 8 semanas después, la Corte Internacional emitió su fallo. El juez leyó con voz firme: el códice es auténtico. España carece de derechos. Los objetos pertenecen a México y a sus custodios naturales, los señores Frank y Sandra Fuentes. La historia oficial debía reescribirse. Esa misma tarde, editores de libros escolares borraban frases centenarias. La conquista destruyó todo, quedó tachada en rojo. En el pueblo, la noticia llegó por un viejo altavoz de la iglesia. Las campanas rompieron el silencio y no pararon en horas. Sandra, ganaron los jueces. Ganó la cueva. No ganamos nosotros, Frank. Ganó la memoria de los que no tuvieron voz. Se abrazaron en medio de la plaza, 2 cuerpos viejos, sosteniendo un triunfo de siglos. Al día siguiente, la prensa internacional imprimió la misma imagen. 2 campesinos de la Sierra Madre que corrigieron la historia. Nunca pedimos esto. Solo fuimos a buscar a nuestro caballo. Pero México entero les respondió con una sola voz: la historia no se busca, se encuentra. Y ellos la encontraron. 2 semanas después, un automóvil negro los devolvió a la capital. Pero esta vez no los esperaba un tribunal, sino el Palacio Nacional. En el Salón de los Candiles, el presidente los recibió. Sandra llevaba un rebozo nuevo, tejido con grecas que imitaban los glifos de la cueva. El decreto fue breve. Son declarados guardianes de la memoria indígena, custodios simbólicos de la cueva y sus tesoros. Solo hicimos lo correcto. La medalla que le colgaron pesaba más que el oro de la cueva. Sandra la sostuvo con las mismas manos que una vez empuñaron el bastón en la tormenta. Afuera, en la Plaza de la Constitución, una multitud coreaba sus nombres. Pero ellos ya miraban hacia la sierra. Días después, en el centro del pueblo, develaron una estatua de bronce. No era un héroe de la patria, sino un caballo, compañero, con la cabeza gacha y el hocico hacia la montaña. Olía aún a las hierbas sagradas en la memoria del escultor. Cada vez que paso por aquí, le doy las gracias. Sin él, seguiríamos siendo solo gente del monte. Pero la gente del monte había devuelto a México su historia, y el caballo que guió aquel hallazgo pastaba ahora en un bronce eterno. Los siguientes años fueron un remanso. Frank y Sandra recorrían la vereda hasta la cueva cada mañana, compañero trotando a su lado como si el tiempo no hubiera pasado. Pero una mañana, Frank no se levantó. El pecho le dolía como si las raíces de la montaña le estuvieran creciendo adentro. Cuida la cueva, Sandra, y a compañero. Ella apretó su mano y no dijo nada. A su edad, las despedidas no necesitan palabras. Esa noche, Frank se apagó mientras miraba la foto de la cueva que Sandra había pegado en la pared. Su último aliento fue un suspiro de regreso a la montaña. El pueblo entero acompañó el ataúd envuelto en la bandera. Compañero marchó detrás, con la cabeza baja, como si entendiera. Sandra arrojó la primera palada de tierra. Lo hizo en silencio, con la misma determinación con que una vez caminó 18 kilómetros. Los días siguientes fueron huecos. Sandra se sentaba frente al altar de la sala, donde Frank joven sonreía junto a una réplica del jaguar. Pero todas las tardes, sin falta, tomaba el bastón y subía a la cueva con compañero. La vejez no le quitaba el deber. A veces, se detenía en el mismo recodo donde Frank había encontrado las huellas. El paisaje seguía intacto. Solo le faltaba una voz. 8 inviernos más curtieron sus manos.
Compañero envejecía, pero la cueva seguía igual. Una tarde de noviembre, Sandra no regresó. La hallaron en la mecedora, con el rebozo puesto y la foto de Frank en el pecho. Su rostro estaba en paz, como quien termina un camino y al fin se sienta. La despidieron con la misma bandera que a Frank. El cortejo subió en silencio hasta la cueva. La sepultaron junto a Frank. 2 túmulos de piedra, uno al lado del otro, mirando al oriente. Compañero, viejo y ciego de un ojo, permaneció inmóvil entre los dolientes. Aquí descansan quienes devolvieron la memoria a México. El gobierno declaró el sitio memorial protegido de la memoria indígena. Las veredas se llenaron de flores. Dentro de la cueva, los jeroglíficos seguían contando la misma historia. Afuera, un caballo canoso pastaba como si nada hubiera pasado, pero todo había cambiado. La pareja que buscó un caballo descansaba ahora junto a lo que México perdió, donde la memoria no se olvida. Décadas después, la cueva es un museo. Los visitantes recorren pasarelas de metal, guiados por jóvenes historiadores indígenas. En el Museo Nacional de Antropología, el códice reposa en una vitrina blindada. El jaguar de oro lo acompaña bajo un foco mínimo. A pocos metros, un objeto modesto comparte el espacio. Un cuaderno viejo, abierto en una página fechada. Compañero encontró la cueva el 12 de abril. Una niña indígena apoya la mano en el vidrio del códice. Sus dedos morenos casi tocan los glifos. No necesita leer. Algo en su sangre reconoce el trazo. En el reflejo del cristal, el jaguar dorado parece devolverle la mirada. La misma historia que España negó y México creyó perdida respira ahora en los pulmones de esa niña. El cuaderno de Frank sigue abierto en la vitrina, como si su dueño acabara de dejar la pluma. La tinta no se ha secado. La memoria de una pareja de ancianos sigue escribiendo la historia de México. Al atardecer, la estatua de bronce de compañero aún brilla en la plaza vacía. El polvo de la sierra se posa sobre su lomo inmóvil. Desde el cielo, un dron se aleja de las 2 tumbas junto a la cueva. La montaña las abraza como si siempre hubieran estado allí. Abajo, el sendero que Frank y Sander pisaron durante décadas desaparece entre la maleza, pero sus pasos ya no se borran. La cámara sube y el paisaje se vuelve mapa. La historia no cabe en libros. Reposa bajo la tierra, en silencio, esperando. Ya no hay tormenta, no hay búsqueda. Solo queda la certeza de que un caballo viejo y 2 campesinos hicieron lo que ningún ejército pudo. En el pueblo, la estatua de compañero ahora parece mirar hacia la sierra. Cada atardecer, su sombra apunta hacia la cueva. El sol se hunde. Y por un instante, el oro del cielo recuerda al jaguar de la cueva. Luego, la noche, pero la montaña sigue contando la misma historia, solo que ahora el mundo sabe escucharla. Una pareja buscaba a su caballo y encontró lo que México había olvidado. La noche guarda silencio, pero en la cueva los jeroglíficos brillan para siempre, y cuando la última luz se apaga en la sierra, la memoria de Frank y Sandra no se desvanece, queda depositada en la piedra, en el polvo, en las raíces. El jaguar de oro en su vitrina no es un trofeo, es un testigo que esperó 500 años para que 2 manos humildes le devolvieran su voz. La estatua de compañero recibe cada mañana la misma luz que guió a sus dueños. Los niños del pueblo juegan a tocarla sin saber que están tocando la historia. La niña que un día apoyó su mano en el vidrio del códice hoy es una guardiana de la historia oral. Sus hijos escuchan la misma leyenda, un caballo perdido que reveló una verdad. La montaña no necesita placas, las lluvias las borran, pero la cueva sigue ahí, con sus jeroglíficos imborrables, custodiada por la sombra de 2 campesinos eternos. Si alguna vez la tormenta vuelve y un caballo se pierde, y una pareja de ancianos vuelve a caminar la misma vereda, la historia no se repetirá. Ya está escrita. En el silencio final de la sala del museo, el jaguar parece sonreír. Sabe que el verdadero tesoro no fue el oro, sino la memoria que aquella pareja rescató del olvido.
Las generaciones venideras no recordarán el litigio ni los discursos. Recordarán que dos ancianos amaron tanto a su caballo que anduvieron 3 días, y al cuarto encontraron a México. Esa es la herencia que no prescribe. Una verdad que dormía bajo la montaña, despertada por el relincho de un caballo y el paso cansado de 2 guardianes de la memoria. El mundo sigue, pero lo que Frank y Sandra tocaron nunca volverá a callar.